Ok. Hoy es 20 de febrero del 2026 y nos encontramos en mi domicilio de Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco. Mi nombre es Regina Hernández Romero y estoy realizando una entrevista de historia oral a mi abuelo Guillermo Abraham Romero sobre su experiencia como sobreviviente del movimiento estudiantil de 1968. ¿Cuál es tu nombre completo? Hola, buenas tardes. Mi nombre completo es Guillermo Abraham Romero. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Yo nací el 17 de marzo de 1949 ¿En qué lugar naciste? en el DF, aquí en el Distrito Federal, en la delegación Tlalpan. ¿Dónde transcurrieron tus primeros años de vida? Mis primeros años de vida transcurrieron todos en la delegación Tlalpan, ahí hasta mi adolescencia, y ya de adulto me trasladé a la delegación Xochimilco. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Pues como todos los infantes y los adolescentes, recuerdos muy bonitos porque Tlalpan es un lugar muy, muy bonito. ¿Cómo era el entorno en el que creciste? Pues el entorno en aquel entonces era todavía semirural, porque Tlalpan todavía tenía muchos lugares de siembra, tenía manantiales de agua, estaban las fuentes brotantes y siempre hubo un ambiente de mucha vegetación, sobre todo. ¿Cómo describirías a tu familia en esos años? Pues mi familia en esos años todavía era como de origen campesino, porque ellos venían del estado de Guanajuato. ¿Qué relación tenías con tu familia cuando eras niño? Pues tenía una muy buena relación, porque de hecho soy hijo natural, pero mi mamá nos crió de la mejor manera que pudo. ¿Con quién vivías? Con mi mamá. ¿Habían tradiciones familiares? Sí, había todavía las tradiciones que venían del rancho, todavía nos enseñaron a respetar a los mayores, a ser educados, la educación que se estilaba en ese entonces. ¿Cuál recuerdas con más cariño? ¿Alguna tradición familiar? Pues para nosotros, por ejemplo, todavía teníamos la tradición de que siempre teníamos que levantarnos cuando entraba al lugar donde estábamos una persona mayor. Teníamos que ponernos de pie y saludar. Pasando más a la parte de tu vida escolar y tu juventud, ¿cómo fue tu experiencia al comenzar la escuela? Pues fue una experiencia todavía muy, digamos, de mucho aprendizaje, porque en ese entonces todavía el maestro era como un segundo padre. ¿Qué recuerdas de tus primeros años como estudiante? Me acuerdo que teníamos mucha disciplina, teníamos que obedecer, no había tanta violencia como es ahora. ¿Y qué materia te gustaba más? Me gustaba mucho, en ese entonces llevábamos la materia de en la primaria me gustaba mucho las matemáticas y ya en la secundaria me gustaba mucho el taller de música. ¿Tú cómo te describirías como estudiante? Pues un estudiante promedio. Me destacaba mucho en los deportes. ¿Qué deporte te gustaba más? Me gustaba mucho el fútbol. ¿Y tienes algún recuerdo de tus compañeros? Sí, claro. Fue una época en donde todos éramos muy compartidos. eh, Decíamos que si teníamos para una paleta la compartíamos entre todos. Fue una época muy bonita. ¿Había algún significado de estudiar dentro de tu familia? Sí, para nosotros estudiar era lo máximo porque era la forma de progresar.
¿Tenías algún sueño cuando eras adolescente? Sí, claro. Tenía el sueño de llegar a ser un buen profesionista. ¿Qué actividades disfrutabas más en tu tiempo libre? El deporte y la lectura. ¿Qué leías? Leía cuentos infantiles y las revistas que tenía a mano. ¿Cómo era la vida de los jóvenes en esos años? En ese tiempo, pues la vida de los jóvenes era mucho más tranquila, y muy apegada a los juegos físicos, porque en ese entonces pues, todavía no había televisión, todavía no había celulares, había muchos lotes baldíos y campitos. Entonces todo el día nos la pasábamos jugando en donde se podía, pero todo era ejercicio y deporte. En, en el momento del 1968, ¿qué estabas haciendo En, mi, de tu vida? En 1968 yo era estudiante de primer semestre de ingeniería electrónica y estaba en la escuela del ESIME, pero en ese tiempo el ESIME estaba en la calle de Allende, en el centro histórico. ¿Y solo estudiabas o también trabajabas? Estudiaba y trabajaba. ¿En qué trabajabas? Era ayudante de topógrafo. ¿Qué hacías en ese trabajo? Mi trabajo era andar cargando el teodolito, llevar la vara de medición a donde me dijera el topógrafo jefe. Normalmente eso lo hacíamos de noche porque se estaban empezando a hacer los estudios para lo que ahora es el metro de la Ciudad de México. ¿Cómo era un día normal para ti en esa etapa? Pues mi día era muy pesado porque me tenía que levantar en la madrugada para irme a la escuela y saliendo de la escuela me tenía que ir a trabajar. Entonces salía muy temprano y regresaba tarde a mi casa. ¿Qué cosas eran importantes para ti en ese momento? Lo más importante era estudiar. ¿Cómo recuerdas el ambiente social en México durante tu juventud? Pues el ambiente social era mucho más relajado porque no existía tanta violencia. Vivíamos todavía con muchas costumbres anteriores donde los padres ejercían mucha autoridad sobre los hijos. ¿Y en ese momento qué se comentaba sobre el gobierno? Pues en ese momento siempre el comentario era que teníamos un pésimo gobierno, porque no había ayuda de ninguna especie, no había aumentos de sueldo, la policía era muy represiva, o sea, para nosotros era una muy mala época. ¿Y se podía criticar abiertamente al gobierno en ese momento? No podías. Podías a lo mejor ser un maleante, pero en cuanto te metías con el gobierno, la represión era terrible. ¿Tú cómo te informabas sobre lo que ocurría en el país? Nos informábamos a través de boca en boca o leyendo los muy pocos diarios que daban alguna información al respecto. ¿Y tú en qué momento empezaste a notar como cambios en el ambiente social? Cuando el malestar del pueblo ya era muy evidente, los sueldos eran muy bajos, las jornadas eran largas, nunca hubo en ese entonces no había ninguna ayuda por parte del gobierno y el malestar era ya general. ¿Y cómo se empezaron a escuchar las conversaciones sobre el movimiento estudiantil? ¿O cómo empezó? Bueno, el movimiento estudiantil comenzó por una riña de índole de muchachos, porque en un juego de fútbol se empezaron a pelear los de la vocacional 2 y 5 contra una preparatoria particular que era la Isaac Ochoa Terena.
Cuando ese pleito fue, llegaron los granaderos y reprimieron, pero con mucho salvajismo. Inclusive se metieron hasta los salones. ¿Qué se decía sobre las demandas de los estudiantes? Pues los estudiantes demandaban, tenían un pliego petitorio en el cual pues, querían que los granaderos ya no existieran, que las condiciones de trabajo fueran justas y eso, pero todo eso, más que todo, se transmitía de boca en boca y por eso fue que surgieron las manifestaciones para hacérselo saber al público en general. ¿Tú tuviste algún acercamiento con el movimiento? Sí, yo era parte del movimiento porque yo me dedicaba a volantear. La propaganda que nosotros sacábamos como estudiantes, en veces me tocó ir a repartir esa propaganda. ¿Qué decía la propaganda? La propaganda sacó un pliego petitorio donde pedíamos lo que consideráramos justo para el momento en el que estábamos viviendo. ¿Y para ti cómo fue esa experiencia de estar volanteando? Fue una experiencia muy bonita porque en ese entonces el público nos aceptaba, pero con los brazos abiertos, porque expresábamos precisamente las necesidades de todo el pueblo. ¿Qué se sentía en la ciudad en los días previos al 2 de octubre? Pues había una tensión porque ya se venían los Juegos Olímpicos y entonces cada vez la represión era más dura por parte de las autoridades. Los granaderos en ese entonces pues ejercían mucha violencia. Cuando piensas en el 2 de octubre, ¿qué es lo primero que se te viene a tu mente? Que fue un acto de los peores que se puede cometer por la humanidad, porque éramos unos estudiantes que no estábamos armados, no esperábamos ninguna agresión de ese tipo, sobre todo porque fue una agresión por parte del ejército y las fuerzas que tenía el gobierno en contra de unos estudiantes indefensos. ¿Tú dónde estabas ese día? Estaba en la plaza de Tlatelolco, acabábamos de llegar y todavía no comenzaba el mitin, apenas nos estábamos congregando para que comenzara la reunión. ¿Cómo viviste lo que ocurrió? No, fue la peor experiencia que he pasado en mi existencia, porque fue una masacre por parte del gobierno, a traición, sin ningún previo. Bueno, o sea, ellos ya tenían su plan hecho y agarraron a los estudiantes a mansalva. ¿Qué fue lo que más te marcó de ese momento? Me marcó que varios de los compañeros que andábamos ahí, cuando comenzó la balacera, yo los vi caer delante de mí. Yo pude escapar porque conocía el terreno, precisamente por mi trabajo que desarrollaba, conocía cómo estaba la geografía de ahí, de Tlatelolco, y supe correr hacia el lugar adecuado. ¿Hacia dónde corriste? Sabía que había un registro de la compañía de luz en una de las calles de Tlatelolco y ahí nos fuimos a ocultar otros estudiantes y yo. ¿Y hasta qué hora saliste de eso, de ahí? Pues como destapamos el registro y nos metimos varios, todos ya salimos hasta que dejamos de escuchar la balacera. Prácticamente salimos hasta la madrugada. ¿Qué ocurrió después para ti de ese día? Pues ocurrió que aún viendo todo lo que había sucedido, casi uno no lo podía creer porque jamás esperamos un ataque de esa naturaleza. Es obvio que eso me marcó para toda la vida porque siempre me acordé del acto tan cruel y tan salvaje que había cometido el gobierno en contra de sus propios ciudadanos.
¿Tú qué pensabas mientras todo esto estaba ocurriendo? Pensaba que esto tenía que cambiar algún día porque si no, el estallido social sería inevitable. ¿Y cómo fue bueno, tu reacción en el momento que saliste y viste todos los cuerpos, la sangre? No, pues mi reacción fue la que puede tener de incredulidad, de espanto, de terror, de vivir toda mi vida hasta la fecha ya estoy grande de edad y nunca se me puede olvidar esos momentos. ¿Cómo reaccionó tu familia cuando supo lo que había pasado? Pues la familia, como todos, como las familiares de todos los estudiantes reaccionaron de una manera, pues, ¿cómo se puede decir? Estaban de acuerdo con lo que habíamos hecho, pero también estaban muy sorprendidos porque además ningún medio, ni la televisión, ni el radio, ni la prensa escrita dio a conocer los hechos. Solamente muy pocas voces alzaron la voz en contra de eso. ¿Cómo fueron los días posteriores? Los días posteriores fueron de tristeza, de andar buscando a los compañeros que no aparecieron nunca, de andar visitando las cárceles, donde encontramos a varios de nuestros compañeros encerrados injustamente. Y fueron días de mucha lucha y mucha batalla, pero batalla en el sentido de ir a discutir con las autoridades, porque varios de nuestros compañeros estaban en Lecumberri injustamente, nada más por haber asistido a la manifestación. ¿Qué les decían las autoridades? Las autoridades decían que éramos revoltosos, que éramos comunistas, que inventaban un sinfín de excusas que en ningún momento fueron ciertas, pero de alguna manera ellos se querían quitar la culpa de encima. ¿Qué cambió en tu vida después de esa experiencia? Cambió el sentido del país en el que yo vivía, entonces tuvimos que aprender a vivir con eso y tratar de cambiar la situación porque esto no podía seguir así de por vida. Entonces me dediqué en cierta manera, pues a luchar en contra de todo ese sistema político que nos ahogaba y que solamente servía para robar y robar. Entonces, ¿dirías que cambió tu manera de ver a la autoridad? Sí, mucho. Le perdí todo el respeto que le tenía a la autoridad, fuera autoridad militar, autoridad civil, políticos de cualquier índole, porque todos los que participamos en eso nos quedamos vimos realmente lo que eran. ¿Qué crees que cambió en México después de 1968? Cambió el concepto que teníamos de nación. Nos dimos cuenta que lo político solo era una farsa, que movían los hilos de la sociedad, los movían los grandes capitales, que el sistema en el que vivíamos era totalmente injusto, que nos habían estado dando a tole con el dedo en todo lo que fue los gobiernos del PRI en ese entonces. ¿Cómo recuerdas hoy ese movimiento? Hoy lo recuerdo con mucha añoranza y mucha tristeza porque varios de nuestros compañeros ya nunca jamás volvieron a aparecer y a la vez tristeza porque al parecer los jóvenes actuales no saben, muchos no están enterados del movimiento estudiantil de aquel entonces tal como fue. ¿Qué significado tiene para ti haber vivido estos acontecimientos? Pues tiene mucho significado, puesto que cambió mi sentido de vida. O sea, yo crecí con la idea de que todo eso tenía que cambiar. ¿Cómo sientes que se recuerda hoy el 2 de octubre?
Pues el 2 de octubre a veces se recuerda nada más como una fecha, pero veo que hay muchas cosas que la juventud actual no conoce totalmente del 2 de octubre y que no están enterados de muchas de esas situaciones. ¿Hay algo que consideres que no se cuenta o que se cuenta de forma distinta hoy en... Sí, se sigue contando. Los medios de información siguen sosteniendo la versión de que no pasó nada, de que fue algo insignificante. Nunca han aceptado que eso fue una masacre y una violación a todas las leyes. ¿A ti qué te gustaría que las nuevas generaciones comprendan sobre lo que pasó? Me gustaría que estuvieran bien enterados, que supieran a ciencia cierta, que fuera una especie como de obligación saber los sucesos tal cual, cómo sucedieron, para que eso no se vuelva a repetir. Cuando ves las formas de protesta actuales, ¿qué diferencias notas respecto a 1968? Pues realmente el cambio es mucho, porque en 1968 las marchas de protesta eran pacíficas, era de común acuerdo con con toda la población, todos, población y estudiantes, estábamos de acuerdo porque los objetivos eran los mismos. Ahora las marchas son totalmente violentas, hay muchos infiltrados, hay gente que no corresponde a lo que están diciendo, hay puros intereses políticos más que ser una marcha protestando acerca de algo. Cuando piensas en los jóvenes de tu generación y en los jóvenes de ahora, ¿qué diferencias y qué similitudes te encuentras? Pues diferencias hay muchas, porque de la manera que sea, éramos mucho más educados, éramos más pacíficos, todavía teníamos muchos valores que nos habían inculcado nuestros padres sobre todo, y nuestros maestros. Y ahora realmente pues la juventud, sobre todo la juventud, como que está enajenada por los medios, son violentos, son groseros, no tienen ninguna consideración. Lo que veo en esta generación es que todo se basa en su beneficio propio, nada más. No les interesa el país, no les interesan muchas cosas que debieran de interesarles. ¿Y encuentras alguna similitud? Pues solamente en la edad, pero realmente la madurez que teníamos nosotros en aquel entonces, o el grado de educación dista mucho de ser. Nosotros éramos en cierta medida mucho más educados que las generaciones actuales. En retrospectiva, ¿hay algo que sientas que tu generación hizo bien? Sí, hicimos muchas cosas bien, porque la mayoría de los que pasamos por ese proceso tan traumático como fue el 68, de alguna manera comprendimos que teníamos que luchar para cambiar esa situación. De otra manera, nunca iba a salir el país del atraso. ¿Tú qué habrías hecho distinto? Pues lo único que hubiera hecho distinto es no ir de una manera tan pacífica a tomar precauciones en contra de la violencia que el Estado desató en contra de nosotros. Nunca lo pensamos, y a lo mejor si lo hubiéramos pensado, hubiéramos llevado algo siquiera algo para poder defendernos. En esos años, ¿cómo percibías la postura de los partidos políticos frente a lo que estaba pasando? Los partidos políticos en ese entonces no eran más que una farsa. Eran una farsa porque siempre nos mantuvieron con los ojos cerrados. Los partidos políticos, desde la presidencia de Miguel Alemán Valdés hasta Enrique Peña Nieto, pasando por los del PAN también,
nada más se dedicaron a saquear el país, a robar, a mantener oculto todos los males que ellos han provocado. Si comparas aquel momento con la actualidad, ¿cómo ves hoy la situación política del país? Pues la situación política del país ha cambiado mucho. A partir de la presidencia del señor Andrés Manuel López Obrador, todo cambió, pero para bien, cambió drásticamente, porque de ser una dicta blanda pasó a ser un proceso democrático donde realmente el que manda es la población. ¿Cómo sientes que está hoy la población en relación con la política y el gobierno? La población en este momento, hablando a título propio, y creo que la de mucha gente de mi edad, está mucho, pero mucho más mejor que como estuvimos en aquel entonces. Ahora tenemos, no solo los adultos, sino los jóvenes, tienen mucha, pero mucha ayuda por parte de las campañas del gobierno, cosa que en aquel entonces no existía para nada, pero absolutamente para nada. El gobierno nunca jamás ayudó a los jóvenes, ni a los viejos, ni a los adultos, ni a nadie. Su único finalidad era robar y robar y robar. Cuando ves cómo se recuerda hoy el 2 de octubre, ¿sientes que se habla lo suficiente de lo que ocurrió? No. Aún todavía en este tiempo, los medios, la televisión, el radio, las revistas, todo, nada más sacan una mínima parte de lo que ocurrió en aquel entonces. Aún ahorita, a 58 años del 68, siguen ocultando muchas de la verdad que sucedió ese día. No sale a la luz que fue una masacre, pero una carnicería en contra de nosotros que éramos unos jóvenes, se puede decir que aún todavía inocentes. Desde tu punto de vista, ¿qué papel debería de tener el Estado en mantener viva la memoria de lo que pasó? Pues es una obligación mantener viva la memoria para no volver a caer en el mismo error. ¿A ti cómo te gustaría que se enseñara el 2 de octubre en las escuelas? Me encantaría que todo eso fuera una información que esté en los libros de texto, y sobre todo que hubiera otra vez la materia que se llamaba civismo, para que en esa materia se diera una nota y una descripción, pero real, de los sucesos de aquel entonces, para que las generaciones futuras sepan realmente la calaña de aquellos gobiernos y tengan en cuenta que nunca jamás debemos volver a esos tiempos. ¿Sientes que las nuevas generaciones quieren conocer lo que pasó? No, creo que las nuevas generaciones están muy influidos en la información mediática. Es decir, las televisoras comerciales y las radiodifusoras comerciales y las revistas y los periódicos solo están al servicio de la élite del dinero. Entonces siguen ocultando las cosas tal cual. O sea, solo le dan un conocimiento muy tenue de lo que fue en aquel entonces. Por eso el gobierno y los libros de texto deben de relatar tal cual aquellos sucesos. Si miras tu vida como un todo, ¿qué lugar ocupa el 2 de octubre dentro de tu historia personal? El día 2 de octubre fue el día que cambió totalmente mi forma de ser y mi forma de pensar, porque solamente los que fuimos testigos de esa masacre sabemos lo que vimos caer a nuestros compañeros, vimos desaparecer a varios de ellos, vimos la crueldad de un gobierno represor que nos mantenían
ocupados con la tele, embobados con el fútbol y los espectáculos babosos que pasan en los programas de televisión. Entonces eso nos obligó a muchos de nosotros a informarnos en fuentes verdaderas de periodismo, ya sea de boca en boca o recurriendo a medios extranjeros para poder informarnos realmente de lo que estaba pasando en nuestro país. Si ese día no hubiera ocurrido, ¿crees que tu vida habría tomado otro rumbo? Sí, porque estábamos muy aletargados. La televisión y todos los medios nos tenían embobados con sus programas y todo era una farsa. Hoy, tantos años después, ¿qué significa para ti poder seguir vivo y contar esta historia? Pues significa que tuve mucha suerte de salir vivo de aquella situación y me da mucho gusto todavía estar vivo, porque yo les puedo transmitir de viva voz lo que sucedió en aquel lugar a mí nadie me lo cuenta, yo lo viví y sé lo que es el terror y el miedo en toda su totalidad. Tú, como adulto mayor, ¿qué diferencias ves con la política de ese entonces y la política actual? Mira, como adulto mayor y que en aquel entonces era yo un joven, casi apenas saliendo de la adolescencia, es totalmente radical el cambio. En aquel entonces los políticos nada más se dedicaban a dorarnos la píldora, a decirnos que el país era grande, que éramos un modelo, cosa que era totalmente falsa. Lo único que se dedicaban los políticos y los empresarios era a saquear el país. Siempre lo que les importó fue su bolsillo y estar al servicio de los Estados Unidos. Nosotros prácticamente éramos un traspatio y seguimos siendo hasta cierta manera unos servidores de la potencia que tenemos. Desafortunadamente, pues los Estados Unidos siempre manejaron a los políticos mexicanos, siempre para beneficio del país vecino, y es totalmente opuesto. Ahora, pues el cambio ha sido muy radical, totalmente todo lo contrario. Por eso es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador puso un ejemplo a seguir, porque cambiaron las cosas, pero totalmente. ¿Ahora podrías decir que te sientes más seguro? Sí, claro, ahorita por ejemplo, yo a mi edad estoy mucho más seguro, porque de alguna manera ya los policías no son como antes, ya las cosas han cambiado, ya la corrupción no se ha quitado al 100%, pero sí ha disminuido muchísimo. Ya no es tan fácil que lo agarren a uno por estar ahí nada más parado, como era en aquel entonces, que te podían desaparecer y ni quien se diera cuenta, y ahora no. Ahora puede uno salir a la calle y sabe uno que hay autoridades casi en todos lados, y claro que todavía hay deficiencias, pero se van solventando. Y lo más importante son los servicios que han sacado el gobierno actual, sobre todo, porque la ayuda a los adultos mayores, a las mujeres solteras, todos esos programas, a los jóvenes construyendo el futuro, han sido de un inmenso valor, porque en aquel entonces los gobiernos prianistas no existía nada, absolutamente nada de ayuda para el pueblo. Y sin embargo ahora los que somos adultos, pues ya contamos con una entrada segura. Las señoras que son mamás solteras también ya tienen una ayudita. Los muchachos ya tienen su beca. O sea, eso nos da para adelante, porque como país estamos desarrollando ya. Comenzamos a tener ese amor por lo que es nuestra tierra, porque de otra manera como que ya todo no nos importaba nada.
esa es la gran diferencia de ese entonces con ahorita. Después de escuchar tu testimonio, entendemos que el 2 de octubre no es solo un acontecimiento histórico, sino una experiencia que marcó profundamente vidas y generaciones. Esta conversación nos permite ver que detrás de los hechos hay personas, decisiones, emociones y consecuencias que siguen influyendo en el presente. Abuelo, gracias por compartir estos recuerdos conmigo. Para mí es muy valioso escucharte y poder registrar tu experiencia como parte de nuestra memoria familiar y de la memoria histórica. Te agradezco tu confianza. Pues no hay de qué, mija, ya sabes que todas las series de recuerdos que tengo y que he vivido, pues ojalá y sirvan de algo para ti y para las generaciones que estén.